Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidrakren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 1201 al 1210. Capítulo 1201. Viviendo hacia la muerte, parte 1. Un momento de belleza. Wookie no mintió, sino que realmente utilizó el poder mágico de belleza momentánea para cortar el vacío plegable circundante. Wookie no se contuvo en absoluto con este ataque de espada. Aunque sabía que no había esperanza, aún tenía que intentarlo. La punta de la espada cayó sobre el espacio frente a él, y la aterradora intención de la espada estalló al instante. El espacio frente a él era tan frágil como una capa de papel y se hizo pedazos fácilmente. Aprovechando la oportunidad de liberarse de las leyes del tiempo, Wookie borró por completo la percepción del señor demonio Mangosta Verde. Durante todo el proceso, el señor demonio Mangosta Verde no pudo obstaculizar en absoluto a Wookie. Sin duda, esta es su mejor oportunidad para romper el espacio plegado. En un instante, 7 capas del espacio se hicieron añicos. Sin embargo, en ese momento, Wookie finalmente estaba exhausto. Destrozó 7 capas del espacio con un solo aliento. Tanto la fuerza de su cuerpo como el tiempo que le tomó liberarse de la ley del tiempo habían llegado a su límite. Aunque Wookie sintió claramente que estaba cerca de romper el espacio plegado, finalmente no pudo dar este último paso. Tal como se especuló antes, Momentary Beauty puede liberarse de las limitaciones del tiempo, pero si Wookie quiere salir de este espacio plegado, todavía tiene que confiar en su propia fuerza. Sin embargo, para Wookie, aún así, el objetivo se ha logrado. En el momento en que el efecto de la belleza momentánea desapareció, el señor demonio Mangosta Verde reaccionó de repente. Casi inconscientemente, el poder del espacio estalló de nuevo, envolviendo a Wookie. Sin embargo, al mismo tiempo, una pizca de emoción se reflejó en los ojos del señor demonio Mangosta Verde. Surgió del vacío y se abalanzó sobre Wookie. Cuando Wookie habló con él antes, siempre pensó que Wookie quería engañarlo, pero nunca pensó que Wookie realmente usaría el poder mágico de la belleza momentánea. Últimamente, ha estado usando el espacio plegable para atrapar a Wookie, pero nunca ha pensado en matarlo. Esto se debe a que teme los poderes mágicos de Shan Sanfangwa. Podría decirse que esta es la mayor carta de triunfo de Wookie. Pero ¿quién podría haber imaginado que Wookie realmente revelaría su carta del triunfo por el bien de estos poderosos seres humanos que vinieron a rescatarlo?
Un Wookiee que posee una belleza fugaz es suficiente para intimidar a los seres superiores cuya fuerza es cercana a la del señor demonio Cuervo Negro, pero una vez que pierde su belleza fugaz, sin duda se convertirá de inmediato en la carne del monje Tan que todos quieren morder. El descendiente del maestro de la espada Chengilin, una existencia a la que incluso el señor Xuantian le teme y está dispuesto a matar a toda costa. Incluso si usas los dedos de los pies para pensar, puedes comprender cuán grande es el logro de matar a Wookiee. No es exagerado decir que incluso si se suman todos los seres humanos que han llegado para ayudar, su peso no es tan grande como el de Wookiee. Antes, todos temían que Wookiee pudiera arriesgar su vida en una pelea desesperada, por lo que nadie se atrevió a actuar y decidieron rodear la ciudad y atacar los refuerzos. Pero una vez que descubrieron que existía la posibilidad de matar directamente a Wookiee y tomar el crédito para sí mismos, ¿quién podría resistirse? Incluso el señor demonio Mangosta Verde estaba dispuesto a exponer su verdadera forma para actuar, entonces, ¿cómo podrían los otros señores demonios soportarlo? Incluso el corazón de Yuan Ji dio un vuelco en ese instante. E inmediatamente dejó atrás a los demás hombres fuertes y corrió hacia el espacio plegable. Si el señor demonio Mangosta Verde no hubiera actuado, naturalmente no habría fallas en el espacio plegado. Bajo el reino del señor, casi nadie podría romper su espacio plegado. Pero una vez que actuó y reveló la posición de su cuerpo, el espacio plegado dejó de ser tan perfecto. En un instante, Yuan Ji y los señores demonios del palacio Xuantian aprovecharon la oportunidad e irrumpieron directamente en el espacio plegado. King Mangosta, ¿cómo te atreves? Wookiee es la persona que el palacio Xuantian busca, ¿cómo te atreves a robarle el crédito? Al ver que el señor demonio Mangosta Verde ya se había abalanzado sobre Wookiee, Yuan Ji inmediatamente gritó con dureza. Aprovechando el terreno, el señor demonio Mangosta Verde era sin duda mucho más rápido que cualquier otro. No se tomó en serio la amenaza de Yuan Ji. Mientras matara a Wookiee, con su fuerza, ¿quién podría impedirle irse? Mientras pueda obtener este crédito, ¿qué importancia tiene si me peleo con Yuan Ji? Al señor Xuantian no le importan las peleas entre los señores demonios de abajo. Mientras se pueda hacer algo, no se inmutará, aunque muera mucha gente. Desafortunadamente, el señor demonio Mangosta Verde obviamente subestimó a Wookiee. Wookiee se hizo famoso gracias a Moment of Beauty, pero eso no significa que Wookiee solo tenga este poder mágico. Incapaz de usar el momento de belleza, Wookiee podría ya no representar una amenaza para los grandes señores demoníacos como el señor demonio Cuervo Negro. Sin embargo, un señor demonio Mangosta Verde que ha revelado su verdadera forma quiere matar a Wookiee, pero subestima sus posibilidades. Había un atisbo de fría intención asesina en sus ojos. Casi en el momento en que el señor demonio Mangosta Verde estaba a punto de abalanzarse sobre Wookiee, Wookiee saltó de repente y le cortó la cabeza con la espada en la mano. Dominio de espadas de 3 pies. A 3 pies de distancia eres invencible. ¿Quién en el mismo reino se atrevería a resistir la espada de Wookiee a menos de 1 metro? Aunque Wookiee confiaba en el poder mágico de belleza momentánea para luchar contra enemigos de niveles superiores, no confiaba también el señor demonio Mangosta Verde en su poder mágico innato de plegar el espacio para atrapar enemigos de niveles superiores. Una vez expuesto su verdadero cuerpo, perdió la protección del espacio plegado. En esta situación, ¿cómo podría el señor demonio Mangosta Verde bloquear una espada tan aterradora? Casi en un instante, la espada Chengilin cortó la cabeza del señor demonio Mangosta Verde. En un abrir y cerrar de ojos, la sangre brotó a borbotones, casi convirtiendo a Wookiee en un hombre ensangrentado. Sin embargo, la cabeza del señor demonio Mangosta Verde también voló hacia el cielo al mismo tiempo y fue cortada en 2 por la espada de Wookiee. Este ataque instantáneo realmente asustó a todos. Nadie había esperado que Wookiee, de quien se rumoreaba que podía rivalizar con los principales señores demonios solo por su belleza momentánea, en realidad tuviera una fuerza tan aterradora a pesar de que no podía mostrar el poder de su belleza momentánea. Con solo una oportunidad de atacar, el señor demonio Mangosta Verde fue asesinado por una sola espada. En el momento en que el señor demonio Mangosta Verde fue asesinado, el espacio plegado colapsó repentinamente y Wookiee sintió una vez más la aterradora succión del agujero del espacio-tiempo.
Sin embargo, al mismo tiempo, Yuan He y los maestros del Palacio Xuantian también los persiguieron. En ese momento, ya era demasiado tarde para que Wu Qi escapara. Si aún pudiera usar el poder mágico de la belleza efímera en ese instante, Wu Qi podría escapar tranquilamente a la cueva del tiempo y el espacio. Desafortunadamente, con su comprensión actual de la ley del tiempo, usarlo una vez en un corto periodo de tiempo ya es el límite. Si se atreve a usarlo de nuevo, la ley del tiempo lo revertirá de inmediato y su alma será destruida. Usar a la fuerza el momento de la belleza para atraer al señor demonio mangosta verde a una trampa era en sí mismo una cuestión de vida o muerte. Desde el momento en que Wu Qi actuó, dejó de pensar en la vida. Poder matar al señor demonio mangosta verde ya era una agradable sorpresa. Todo lo demás ya no le preocupaba. Tras 2 arrebatos extremos consecutivos, Wu Qi también estaba al límite de sus fuerzas. Con un dejo de sarcasmo en la comisura de los labios, ya no tenía intención de resistirse. Capítulo 1202. Viviendo hacia la muerte, parte 2, el líder de los demonios de la mangosta verde ha muerto, y Wu Qi, obviamente, está al límite de sus fuerzas. En ese momento, el corazón de todos dio un vuelco, y nadie quiere ser superado por otros. Yuan He fue el más rápido, pero justo cuando estaba a punto de golpear a Wu Qi, una intención asesina apareció de repente detrás de él. Long Qi, ¿te atreves? Sintiendo la fuente de la intención asesina, Yuan He de repente se enfureció y gritó con dureza. ¿Por qué te atreverías a hacer eso? Quien se lleve el mérito, se lo lleva. ¿Por qué deberías atribuirte todo el mérito? Con una mueca de desprecio, el príncipe Long Qi inmediatamente comenzó a burlarse. Esta declaración fue inmediatamente reconocida por los demás. Era evidente que Wu Qi había cedido en su resistencia. Quien se apresurara en ese momento podría arrebatarle el mérito. Aunque Yuan He era discípulo del señor Xuantian, no dejaría pasar semejante oportunidad. Puede que antes hubieran dudado un poco, pero ahora que el príncipe Long Qi tomó la iniciativa, los otros señores demonios inmediatamente siguieron su ejemplo. Al percibir los pensamientos de los demás señores demonios, Yuan He arqueó las cejas y dijo con frialdad: mientras Wu Qi muera, todos recibirán el crédito. Pero si conspiramos unos contra otros y dejamos que Wu Qi escape, nadie estará contento. Además, todos quieren atribuirse el mérito, pero el ejemplo del señor demonio mangosta verde está justo frente a nosotros. ¿Quién quiere morir? Estas palabras hicieron que todos sintieran frío en el corazón. Aunque no querían admitirlo, tuvieron que admitir que lo que dijo Yuan He tenía sentido. Durante este periodo de retraso, los poderosos seres humanos también se pusieron al día. Wu Qi mató al señor demonio de la mangosta verde. Ahora que el espacio plegable se ha roto, naturalmente quieren rescatarlo. Deténganlos. Yuan He vio a los poderosos humanos acercándose y dijo: Príncipe Long Qi, ya que quiere el mérito, se lo daré. Yo detendré a estos humanos y usted matará a Wu Qi. Comparado con otros, Yuan He tiene la mentalidad más brillante. El plan para matar a Wu Qi esta vez fue ideado por él. Mientras Wu Qi pueda ser asesinado, sin importar quién lo mate, sin duda se beneficiará. Además, si el príncipe Long Qi pudiera matar a Wu Qi delante de tanta gente, sin duda la raza humana odiaría a la raza dragón. Para él, esta era sin duda la mejor opción. Mientras hablaba, Yuan He no dudó e inmediatamente se dio la vuelta y mató a los otros humanos. Después de escuchar las palabras de Yuan He, el príncipe Long Qi no pudo evitar dudar en ese momento. Aunque albergaba buenos sentimientos hacia Wu Qi, las cosas habían llegado a tal punto que Wu Qi estaba claramente muerto. No había diferencia entre morir en sus manos y morir en las de Yuan He y los demás. En lugar de dejar que otros se salgan con la suya, preferiría matar a Wu Qi él mismo. Sin embargo, justo cuando el príncipe Long Qi dudaba, una sombra negra repentinamente atravesó el vacío y se abalanzó directamente hacia Wu Qi. Junto con la sombra negra había un aterrador aliento de dragón. Era obvio que la figura que corría hacia Wu Qi en ese momento también era un dragón. Por un momento, ni Yuan He ni el príncipe Long Qi tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el dragón negro ya hubiera aterrizado frente a Wu Qi.
En el momento en que todos pensaron que el dragón negro iba a matar a Uruki, el dragón negro de repente sacudió su cuerpo, y de repente cargó a Uruki sobre su espalda, y huyó frenéticamente hacia la ubicación del agujero del espacio-tiempo, siguiendo la atracción del agujero del espacio-tiempo. Xiaoei. Siendo cargado por Xiaoei, Uruki reaccionó inmediatamente y un sentimiento cálido surgió nuevamente en su corazón. Tras recibir la noticia de que estaba atrapado en el espacio plegado, quienes acudieron a ayudarlo no fueron solo los poderosos humanos, sino también Xiaoei. Aunque ahora es el joven maestro del clan dragón, los sentimientos de Xiaoei no han cambiado en absoluto. Nadie esperaba este cambio repentino. Para cuando los demás reaccionaron, Xiaoei ya había volado lejos, llevando a Uruki. Maestro dragón demonio. ¿Sabes lo que haces? Si bien no reaccionó al principio, Yuan He reaccionó de inmediato cuando vio a Xiaoei y Uruki huyendo. Corría el rumor de que el señor demonio Cuervo Negro no logró matar a Uruki debido a la interferencia del joven maestro dragón demonio. Ahora que Uruki está en peligro de nuevo, el único en todo el clan dragón que se atreve a arriesgar su vida para salvarlo es probablemente este joven maestro dragón demonio. Ante los gritos de Yuan He, Xiaoei obviamente no tenía intención de prestarle atención y corrió hacia el agujero del tiempo y el espacio con Uruki. Para salvar a otros, Uruki decidió usar el momento de belleza para atraer y matar al señor demonio Mangosta Verde y luego renunciar a la resistencia y esperar la muerte. Pero Xiaoei no se rendirá. Se escondió a un lado solo para esperar una oportunidad adecuada para hacer un movimiento. Uruki quería sacrificarse a cambio de las vidas de otros, pero esta acción en realidad creó una oportunidad perfecta para que Xiaoei hiciera un movimiento. La raza dragón es conocida por su velocidad. Tras el segundo despertar del linaje de Xiaoei, su fuerza aumentó considerablemente. Ahora, sin importarle nada, tomó a Uruki y huyó a la cueva del espacio-tiempo. Ni siquiera Yuan He y los demás podrían alcanzarlos. Y lo que es peor, existen seres humanos muy poderosos que los restringen. Se puede decir que si Yuan He y su equipo no lograron detener a Xiaoei en primer lugar, ya era demasiado tarde. Esto es vivir hacia la muerte. Uruki quería morir, pero logró luchar por un rayo de esperanza de supervivencia a pesar de la situación imposible. Príncipe Long Qi, este es alguien de tu clan dragón, ¿no te importa? Entre los presentes, si hay alguien que pueda alcanzar a Xiaoei, naturalmente solo es el príncipe Long Qi. Desafortunadamente, el príncipe Long Qi obviamente no tiene esta conciencia. Aunque ya había pensado en matar a Uruki, era porque no veía posibilidad de que escapara. Ahora que Xiaoei había saltado y se había llevado a Uruki, ¿cómo podría estar dispuesto a matarlo? No te preocupes, señor demonio Yuan He, definitivamente los traeré de vuelta. Sus párpados temblaron, y el príncipe Long Qi lo persiguió con indignación, pero de principio a fin ni siquiera reveló su verdadera identidad. Era evidente que no se esforzaba lo suficiente, así que no había forma de alcanzarlo. Esta serie de reacciones es una larga historia, pero en realidad solo tomó un abrir y cerrar de ojos. En solo 100 respiraciones, Xiaoei cargó a Uruki y se precipitó hacia el vórtice de la nebulosa. En un instante, la ira llenó casi por completo el pecho de Yuan He. Nunca podría haber imaginado que una situación mortal preparada para Uruki se resolvería de esta manera. Escapó una y otra vez. ¿Cómo podría explicarle este resultado al señor Xuantian? Matad. Mueran todos. Con los ojos enrojecidos, Yuan He ya no pudo controlar sus emociones. En un instante, se dio la vuelta y mató a esos poderosos seres humanos. Pero al ver a Uruki escapar a la cueva del espacio-tiempo, estos seres humanos ya no estaban dispuestos a luchar tontamente y se dispersaron de inmediato en un instante. Con tantos humanos poderosos, si luchaban a muerte, Yuan He confiaba en que podría matarlos a todos. Pero una vez que se dispersaran y huyeran, ¿a cuántos podría alcanzar incluso con 3 cabezas y 6 brazos? Capítulo 1203 Agujero negro vórtice de nebulosa. Sentado en la espalda de Xiaoei y volando a lo largo de la succión, Uruki pronto vio vagamente un enorme agujero negro.
Con solo mirarlo desde la distancia, Wookiee pudo sentir el horror, como si en ese momento se volviera extremadamente pequeño, e incluso tuviera la urgencia de darse la vuelta y huir. Wookiee ya estaba en un estado lamentable, por no hablar de Xiaowei. Ese horrible agujero negro era como una boca sangrienta, como si pudiera tragárselo por completo en cualquier momento. Wookiee, ¿qué debemos hacer? Al darse cuenta de que Yuan Ji y los demás no lo persiguieron, Xiaowei giró su cuerpo y preguntó ansiosamente. Vete, no te preocupes por mí. Tomando una respiración profunda, Wookiee repentinamente saltó de Xiaowei. La cueva del tiempo y el espacio es un área prohibida para las personas más poderosas, de lo contrario, Yuan Ji y los demás no se habrían atrevido a perseguirlos. Ahora Wookiee ha resultado gravemente herido y entrar en la cueva del tiempo y el espacio en esta situación es un riesgo en sí mismo. Pero Xiaowei no tiene por qué arriesgarse con él. Sin duda, la mejor opción es mantenerlo alejado del agujero del tiempo y el espacio. Pero, parece que es demasiado tarde. Xiaowei sintió un hormigueo en el cuero cabelludo y giró con fuerza para intentar retirarse, pero la horrible fuerza de succión se había vuelto extremadamente intensa en ese momento. Aunque Xiaowei se esforzó al máximo, solo logró reducir la velocidad de ser absorbido por el agujero espacio-temporal, y no pudo retroceder en absoluto. De hecho, Wookiee también lo sintió rápidamente sin que Xiaowei le explicara nada. Incluso a él le costaba mantener el cuerpo firme bajo aquella aterradora succión. El tiempo y el espacio circundantes parecían haber comenzado a distorsionarse. En ese momento, Wookiee incluso sospechó que, aunque aún pudiera usar el momento de la belleza, tal vez no podría retirarse. Tras calmarse, Wookiee sonrió con amargura y dijo, hermano Ei, parece que tenemos que entrar esta vez incluso si no queremos, vamos, entremos juntos y veamos qué misterios hay en esta cueva del espacio-tiempo. Después de un breve momento de distracción, Wookiee se calmó rápidamente. De hecho, él vino aquí solo para entrar en el agujero del tiempo y el espacio, así que ¿qué importa si no puede salir? Esta vida misma ha sido salvada, no hay nada que temer. En cuanto a Xiaowei, cuando nuestra relación ha llegado a este punto, ¿por qué deberíamos pedir más disculpas? Casi al mismo tiempo que hablaba, el cuerpo de Wookiee se balanceó levemente y volvió a pisar la espalda de Xiaowei. Dejando de lado el hecho de que Wookiee y Xiaowei se habían precipitado a la cueva del espacio-tiempo, también hubo un alboroto afuera. El señor demonio Mangosta Verde fue asesinado a espada, y a pesar de ser detenido por un grupo de maestros del Palacio Xuantian, él y el joven maestro del dragón demonio se abrieron paso a la fuerza en la cueva espacio-temporal. En cuanto se supo la noticia, causó un gran revuelo. Ya fueran los demonios de fuera del dominio, la raza humana o la raza del dragón, todos estaban alborotados. El nombre del maestro de la espada del loto verde resonó una vez más en todo el mundo. En esta batalla, 9 seres humanos poderosos fueron asesinados, 11 señores demonios del Palacio Xuantian fueron asesinados, y los seres humanos poderosos restantes todavía están siendo perseguidos por los señores demonios del Palacio Xuantian. Una batalla así podría considerarse extremadamente brutal, sin embargo, en ese momento la atención de todos no estaba en estas personas, sino en el clan dragón. Todos saben que la mayor razón por la que Wookiee pudo escapar esta vez fue gracias al joven maestro del dragón demonio. Además, se dice que también está relacionado con el hecho de que el príncipe Long Qi dejara salir el agua deliberadamente. Solo por este punto, el Palacio Xuantian nunca lo dejará ir. Se puede decir que no hubo evidencia concluyente de los eventos anteriores, pero esta batalla realmente sucedió ante los ojos de todos, sin dejar lugar a sofismas. Lo más importante es que todos empezaron a cuestionar la actitud del clan dragón debido a esto. Tanto el joven maestro dragón demonio como el séptimo príncipe dragón ostentan un estatus muy alto en el clan dragón. Hasta cierto punto, esto mismo puede causar malentendidos. Si el clan dragón realmente se uniera a la raza humana en esta guerra, la situación se volvería realmente complicada. Para este propósito, el señor Xuantian fue al Palacio del Dragón en persona. En el Palacio del Dragón, nadie sabía de qué hablaba el señor Xuantian con el señor Long.
Pero cuando el señor Xuantian se marchó, Long Sun ordenó personalmente confiscar los derechos de herencia del príncipe Long Qi y lo encarceló directamente en el estanque del dragón pecaminoso. Al mismo tiempo, anunció que el dragón malvado sería expulsado del clan dragón, e incluso ordenó capturarlo y llevarlo de vuelta al clan dragón para ser castigado en la plataforma de desollado de dragones. Por supuesto, en este momento Xiao Wei ya había escapado a la cueva del tiempo y el espacio con Wu Qi, por lo que naturalmente era imposible capturarlo. Pero esta serie de órdenes sin duda equivale a anunciar nuevamente la actitud del clan dragón al mundo. Incluso después de muchos años, el clan del dragón todavía permanece en el palacio Xuantian. Para la raza humana, esto en sí mismo es una noticia extremadamente mala. Lo peor es que al mismo tiempo, el clan dragón, que siempre se había mantenido neutral, finalmente comenzó a involucrarse en la guerra contra los humanos, debido a su hostilidad hacia ellos. Por supuesto que hay algunas buenas noticias. Al menos durante el tiempo en que los maestros del Palacio Xuantian atraparon a Wu Qi, muchos maestros de la raza humana aprovecharon la oportunidad para irrumpir en varios lugares sagrados de cultivo y también causaron grandes problemas a los demonios de fuera del dominio. Pero, en términos generales, la situación ha vuelto a un estado relativamente estable. Por supuesto, Wu Qi ya no tenía tiempo para pensar en estas cosas afuera. En el momento en que fue absorbido por el agujero negro, Wu Qi sintió como si sus pensamientos se detuvieran. El desorden del tiempo y el espacio le impedía controlar su cuerpo. Solo podía mantener abierto con desesperación el reino de la espada del loto verde para asegurarse de no ser aplastado por este desorden. En cuanto a Xiao Wei, se separó de Wu Qi sin control. El tiempo pasó lentamente, pero Wu Qi ni siquiera podía decir cuánto tiempo había pasado. Pareció solo un instante, y sin embargo, parecía que habían pasado decenas de miles de años. Cuando Wu Qi recuperó la conciencia, abrió los ojos y vio oscuridad. No podía ver nada en absoluto, ni presentir la existencia de nada. Incluso el espacio circundante parece estar ahí y no estarlo. Wu Qi abrió la boca, pero descubrió que no emitía ningún sonido. No, quizás debería decirse que no oía ningún sonido, ni siquiera su propia voz. Wu Qi inconscientemente quería desplegar el reino de la espada del loto verde, pero descubrió que no podía usar el poder del reino de la espada del loto verde en absoluto. Aunque podía sentir claramente el reino de la espada del loto verde, parecía estar separado por el tiempo y el espacio, lo que dificultaba su movilización. Wu Qi ni siquiera podía controlar activamente su cuerpo para avanzar. Solo podía flotar pasivamente en este vacío oscuro, flotando sin fin. Vacío y silencio sepulcral. Este era un sentimiento que Wu Qi nunca había experimentado antes, como si toda su experiencia previa fuera completamente inútil en este momento. Innumerables pensamientos pasaron por la mente de Wu Qi, hasta que finalmente se convirtieron en un estallido incontrolable de emociones negativas. Incluso con la mente aterradora de Wu Qi, en este momento, mostró signos de colapso. Esa es la verdadera desesperación y soledad. Capítulo 1204 Exilio. Cuando el reino de uno es bajo, el dolor es la tortura más terrible, al igual que cuando uno estaba en el purgatorio sin fin en el oscuro mundo de la prisión. Todo tipo de torturas terribles y muertes constantes harían que uno colapsara y se volviera loco. Pero a medida que aumenta su fuerza, la amenaza del dolor se reduce considerablemente. Incluso si la tortura del infierno se multiplica por 10, no tendrá mucho impacto en Wu Qi ahora. Pero este tipo de soledad es completamente diferente. Es un sentimiento desesperado y deprimente. Eso es peor que la muerte, el exilio. Sí, exilio. Ese era el único sentimiento que Wu Qi sentía ahora, como si lo hubieran exiliado en un vacío infinito, y solo pudiera haber desesperación. Para los practicantes, el tiempo parece muy corto. Una vez que comienzan a practicar, cientos o incluso miles de años pueden pasar fácilmente. Parece que el tiempo se ha convertido en un simple número. Pero tengan en cuenta que esto ocurre durante la práctica. Pero en este momento, estás en este vacío, y mucho menos comprendes el gran Dao. Ni siquiera puedes sentir el poder estelar, y tu propio reino de la espada del loto verde parece destrozado. En esta situación, no puedes practicar en absoluto.
Cuando no pueden practicar, los practicantes no son mucho mejores que la gente común cuando se enfrentan a la soledad. La gente común se sentiría loca si la pusieran en régimen de aislamiento durante unos días, pero comparado con aquí, el aislamiento no es nada. Durante el confinamiento, aún puedes hablar contigo mismo, moverte con cierta libertad e incluso saber con claridad cuánto tiempo estarás preso. Mientras tengas esperanza, aún la hay. Pero aquí no se oye ningún sonido, no se ve nada, ni siquiera se puede mover automáticamente. Solo se puede dejarse llevar por la fuerza de las fuerzas circundantes. Como resultado, incluso una persona con la mayor concentración tendrá pensamientos incontrolables después de un periodo de tiempo. En un entorno así, los pensamientos salvajes son el comienzo del estallido de emociones negativas. Inevitablemente dudarás si venir aquí es un error, o incluso te preguntarás si la persona que quiere que vengas aquí tiene malas intenciones y quiere que mueras aquí. Por supuesto, al principio comprenderás naturalmente que tales dudas son irrazonables, y tu razón te hará sobrio. Pero a medida que pase el tiempo, la razón se irá derrumbando poco a poco. La concentración de Wookiee ya era muy aterradora, pero en tales circunstancias, solo duró medio año. Durante los últimos 6 meses, Wookiee intentó todos los métodos posibles, pero todavía no pudo encontrar ninguna pista sobre todo lo que lo rodeaba. Fue bajo tales circunstancias que su razón gradualmente perdió el control y todos los recuerdos del pasado inundaron la mente de Wookiee como una marea, ya sea la aniquilación de la secta de la espada de hierro, la crueldad del reino de la prisión oscura o la muerte de Zhou Boyan. Estos recuerdos siguieron inundando la mente de Wookiee, haciéndolo cada vez más doloroso. El dolor, el odio, el arrepentimiento, innumerables emociones negativas seguían inundando el corazón de Wookiee, lo que le hacía cada vez más difícil controlar su razón. Antes de darse cuenta, no pudo reprimir su intención asesina y comenzó a pedir deseos de matar gente. Desde la montaña Ruoyun que causó la muerte de Zhou Boyan, los maestros del Palacio Celestial, hasta la montaña Tianzan original, todas las cosas que pudieran generar resentimiento, todas las personas relacionadas con ellos, se convirtieron en el objetivo de Wookiee que quería matar lo antes posible. Y esto es solo el comienzo. Con el paso del tiempo, Wookiee empezó a odiarse a sí mismo e incluso desarrolló un estado de hastío. Quería matar a todos sin motivo alguno, incluso quiso suicidarse. Y en este momento han pasado exactamente 1000 años. Pasaron miles de años. Para los demonios de fuera del dominio, 1000 años parecen ser solo un abrir y cerrar de ojos, pero para la raza humana, estos 1000 años son extremadamente preciosos. Aprovechando el asedio del Palacio Xuantianao-Wookiee, muchos genios de la raza humana se adentraron en diversos lugares sagrados para cultivarse. Además, la mayoría de estos genios no decepcionaron las expectativas de todos. Durante estos 1000 años, nacieron al menos decenas de personas poderosas. Muchos seres poderosos han ido un paso más allá y verdaderamente han entrado en el reino de los seres más poderosos, y se han vuelto famosos en la guerra contra los demonios de fuera del dominio. Entre estas personas, algunos eran familiares para Wookiee, mientras que otros eran personas de las que Wookiee nunca había oído hablar. Pero sea como sea, en términos generales la raza humana ha logrado un gran progreso en los últimos 1000 años. Entre ellos, Ruoyun-san ha hecho una contribución indispensable. Guanxi Ruoyun-san planeó personalmente más de una docena de batallas contra los demonios de fuera del dominio, y cada batalla causó que los demonios de fuera del dominio sufrieran grandes pérdidas. Te guste o no la montaña Ruoyun, después de tantos años, debes recordar el nombre de la montaña Ruoyun, sin importar si eres un humano o un demonio de fuera del dominio. En la superficie, la situación de la raza humana ha mejorado mucho, pero de hecho, en los corazones de los poderes humanos verdaderamente superiores como el señor Wuwan demonio y el señor Gile Buda, no hay alegría en absoluto. A medida que pasaba el tiempo, sentían que su potencial se había agotado desde la guerra antigua. Por mucho que se esforzaran, no tenían esperanza de alcanzar el reino del Señor Supremo. La falta de la existencia del reino del Señor es el problema más fatal para la raza humana. ¿Cómo va todo? ¿Hay alguna novedad sobre Ian Veichen y Wookiee?
Cuando el señor demonio Wan entró una vez más en la tierra pura de Buda, el señor Buda de la tierra pura preguntó de inmediato. Aún no. Sacudiendo la cabeza, el señor demonio Wan respondió con voz grave. Ian Weichen está mejor. Al menos aún puedo sentir, a través de la causa y el efecto, que sigue vivo, pero Uki ha cortado por completo toda información. Al escuchar esto, el señor de la bienaventuranza, Buda, no pudo evitar suspirar suavemente. Todos ellos tienen una relación kármica con Uki. En circunstancias normales, podrían determinar la vida o la muerte de Uki a través de esa relación, pero ahora no pueden sentir ningún aliento. Esto por sí mismo no es definitivamente una buena noticia. Preparémonos para lo peor. Negando con la cabeza, el señor demonio Wan dijo con voz grave. El reino del corazón demonio no está mal. Al menos ya lo he pisado. Aunque es peligroso, creo que con la fuerza de Ian Weichen, siempre podrá sobrevivir. Sin embargo, el agujero espacio-temporal es demasiado extraño. Implica las leyes del tiempo y el espacio, ni siquiera el señor demonio se atreve a decir que puede comprenderlo, y mucho menos nosotros. En ese momento, el señor demonio Wan hizo una pausa y continuó. Por cierto, escuché que también hay un genio de nivel demoníaco en el budismo, cuya comprensión de la ley de causa y efecto es incluso mejor que la de mi maestro. ¿Qué opinas? Así es. Este chico se llama Lekon y también proviene de la tierra del caos. Aunque heredó las enseñanzas de mi Buda, encontró un nuevo camino y emprendió un camino completamente diferente al mío. Tan solo en términos de comprensión, definitivamente no es inferior a Uki y Ian Weichen. Puede considerarse uno de los candidatos con la esperanza de entrar en el reino del Señor Supremo en el futuro. Sacudiendo la cabeza, el Buda de la dicha continuó. Comparado con estos, estoy más preocupado por el Palacio Xuantian. Con el paso de los años, el señor Xuantian ha estado demasiado callado. Capítulo 1205. Mitad humano, mitad demonio. Gu Qingchen. Cuanto más fuerte seas, más comprenderás lo aterrador que es el señor Xuantian. Aunque el Palacio Xuantian ha estado luchando contra la raza humana durante los últimos 1000 años, en realidad, el señor Xuantian nunca ha aparecido, y mucho menos ha tenido intención de actuar. Es precisamente por esto que la raza humana ahora disfruta de una prosperidad tan superficial. Ya sea el señor demonio Wan y su grupo, u otros seres poderosos y señores demonios que participaron en la antigua guerra, todos saben muy bien que la existencia del reino del señor en sí tiene la capacidad de cambiar el rumbo de la batalla. A lo largo de los años, sin importar cuán ferozmente la raza humana luchó contra los demonios de fuera del dominio, el señor demonio Wan y el señor Buda Hile nunca aparecieron porque tenían miedo del venerable señor Xuantian. Pero, el señor Xuantian no puede simplemente sentarse allí y mirar. Una vez que llegue el momento de que Lord Xuantian actúe, ¿qué debería usar la raza humana para resistir el ataque del poderoso señor? Palacio Xuantian. Un joven estaba sumergido en un líquido negro, con una mirada espantosa en su rostro, y obviamente sufría un gran dolor. Justo al lado del joven, Lord Xuantian observó todo esto fríamente, con los ojos llenos de burla. Han pasado 1000 años y sigues luchando, debo decir que te subestimé. ¿Pero qué sentido tiene? Con una ceja levantada, la voz profunda del señor Xuantian sonó lentamente. Gu Qingchen, desde el momento en que empezaste a poseer otro cuerpo, ya no eres el señor Qingchen. El señor del encanto. Si hubiera alguien en el Palacio Xuantian en este momento y escuchara estas palabras, probablemente se volvería loco. Durante la antigua guerra, la razón por la cual la raza humana pudo sobrevivir al ataque de los demonios desde fuera del dominio no solo se debió a la confianza en el maestro de la espada Chen Guilin, sino también en el señor Qingchen. En cuanto a la raza humana, no hay muchos rumores sobre este señor Qingchen porque, hasta cierto punto, el propio Gu Qingchen no es un ser humano real. La sangre de la raza demoníaca fluye por las venas de Gu Qingchen. Mitad humano, mitad demonio. Gu Qingchen. El Gu Qingchen del pasado no solo poseía el poder de sangre más perfecto, sino que también tenía la comprensión aterradora de la raza humana. La ropa blanca es tan blanca como la nieve y la espada puede conquistar la ciudad. Solo en términos de esgrima, incluso el maestro de la espada Chen Guilin puede no ser tan bueno como Gu Qingchen.
Con una gracia incomparable y una fuerza aterradora, Gu Qingchen parecía haber alcanzado la perfección en todos los aspectos. Sin embargo, era precisamente esta perfección la que le atribuía su mayor defecto. Mitad humano, mitad demonio. La conciencia perteneciente a la raza humana y el instinto de la raza demoníaca le dieron dos almas completamente diferentes. Estas dos almas luchan entre sí a cada momento, luchando por el control del cuerpo, queriendo devorar al otro y convertirse en el único Gu Qingchen. Para resolver este problema, Gu Qingchen intentó todos los métodos posibles y entró en todas las áreas prohibidas, incluido el mar estrellado, el reino del corazón del demonio y la cueva del tiempo y el espacio, tratando de encontrar una solución. Debo decir que Gu Qingchen es un verdadero genio. La muerte del maestro de la espada Chen Yijing en la antigua batalla provocó un gran estímulo en Gu Qingchen y también intensificó el conflicto de su alma. Gu Qingchen irrumpió de nuevo en el agujero del tiempo y el espacio, y con la ayuda de su poder, desgarró su alma y suprimió el alma y el cuerpo del clan demoníaco en el agujero del tiempo y el espacio. Sin embargo, las almas pertenecientes a la raza humana escaparon del agujero del tiempo y el espacio, pero intentaron reparar sus heridas y remodelar sus cuerpos. Desafortunadamente, Gu Qingchen, quien escapó del agujero del tiempo y el espacio, fue descubierto por el señor Xuantian. Bajo la persecución del señor Xuantian, Gu Qingchen se vio obligado a poseer constantemente los cuerpos de otras personas para evitar su persecución. Desafortunadamente, debido al colapso del sello de la Tierra del Caos, Gu Qingchen intentó correr al lugar sellado, pero finalmente fue expuesto y fue capturado por el señor Xuantian y llevado de regreso al palacio Xuantian. Tras apoderarse del cuerpo de otra persona, Gu Qingchen perdió su antiguo encanto incomparable. Con cada posesión, su fuerza disminuía una y otra vez, y ya no podía alcanzar el nivel de un maestro. Esto le dio una oportunidad al maestro Xuantian. Mirarme por encima del hombro. No te lo mereces. Aunque su expresión todavía era extremadamente feroz, la arrogancia de Gu Qingchen obviamente no había disminuido en lo más mínimo. El señor Xuantian es una existencia notable frente a otras personas, pero a los ojos de Gu Qingchen, no vale la pena mencionarlo en absoluto. Si el alma no hubiera sido dividida por la fuerza, Lord Xuantian habría sido completamente vulnerable frente a Gu Qingchen en ese entonces. A lo largo de los años, el señor Xuantian nunca se atrevió a entrar en la cueva del espacio-tiempo, e incluso no estaba dispuesto a acercarse a la entrada de la cueva del espacio-tiempo, porque tenía miedo de despertar a Gu Qingchen, quien estaba reprimido en la cueva del espacio-tiempo. Ante el desprecio de Gu Qingchen, el señor Xuantian no se molestó en absoluto. Gu Qingchen, si yo fuera el señor Qingchen en ese entonces, naturalmente no sería digno. Pero mírate ahora, ¿dónde está el señor Qingchen? La Gu Qingchen de entonces era extremadamente elegante y parecía eternamente perfecta. ¿Cómo podría haber alguna conexión entre ella y la torturada y horrible Gu Qingchen de ahora? Aunque me tortures con todos tus medios, ¿qué importa? Gu Qingchen se burló y dijo con sarcasmo. ¿Te atreves a matarme? Aunque Lord Xuantian ahora tiene la ventaja y está torturando a Gu Qingchen todo el tiempo, realmente no se atreve a matar a Gu Qingchen. El Gu Qingchen actual es solo una parte del alma que escapó, y es Gu Qingchen quien ha tomado posesión de otro cuerpo. Una vez destruida esta parte del alma, el cuerpo que Gu Qingchen reprimió en el agujero del tiempo y el espacio despertará. Una vez que la parte del alma perteneciente a la raza humana sea destruida, Gu Qingchen se convertirá en el impecable señor Qingchen. En ese momento, una vez que escape del agujero del tiempo y el espacio, ¿cómo se atrevería el señor Xuantian a enfrentar esa espada devastadora? Gu Qingchen, tú también lo has visto. El sello de la Tierra del Caos se ha roto y la raza humana está en peligro. Una vez que esta parte de tu alma sea aniquilada, el único que saldrá del agujero espacio-temporal será el señor demonio Gu Qingchen. En ese momento, destruirás a la raza humana tú mismo sin la ayuda de nadie. ¿Es este el resultado que quieres ver? Mirando fijamente a Gu Qingchen, el señor Xuantian dijo con voz profunda. Sigo diciendo lo mismo. Mientras estés dispuesto a entregar el Sutra Taiyao, te dejaré ir. Aunque solo hayas tomado posesión de este cuerpo, no tardarás en recuperar tus fuerzas y convertirte de nuevo en el señor Qingchen.
Taiyao Sutra. Con un toque de sarcasmo en sus ojos, Wu Qingchen se burló. ¿Quién te crees que eres para codiciar el Sutra Taiyao? Usa cualquier medio que tengas. Quiero ver qué puedes hacerme. Con rostro sombrío, el señor Xuantian dijo con gravedad. Wu Qingchen, sabes que buscas al sucesor del maestro de la espada Chen Guilin y quieres transmitirle el Sutra Taiyao. Pero quizás no sepas que ya ha entrado en el abismo del tiempo y el espacio. Sin mencionar si podrá liberarse del largo río del tiempo, incluso si lo logra, una vez que la parte de tu alma demoníaca despierte, ¿crees que tú, un miembro del clan demoníaco, le transmitirás el Sutra Taiyao o lo matarás? El ritmo se comprime. Capítulo 1206. El largo río del tiempo. Nada en este mundo permanece inalterado, incluso la desesperación. Durante los últimos 1000 años, Wu Qi siempre ha estado sumido en la desesperación. Ha experimentado vacilaciones, luchas y un colapso gradual. Pero con el paso del tiempo, finalmente se apaciguó en esta desesperación. Durante este periodo, Wu Qi pensó en terminar con su vida más de una vez para terminar con este dolor desesperado. Pero al final, Wu Qi persistió. Porque la vida y los recuerdos no solo contienen sufrimiento y tortura, sino también belleza y esperanza, y responsabilidad. Wu Qi no podía olvidar el dolor de la desaparición de la secta de la espada de hierro, pero también recordaría siempre por qué sostenía la espada, y que aunque la espada de hierro era pequeña, los huesos de la espada todavía estaban allí. No puedo olvidar la desesperación de Zhou Boyan al sacrificar su vida y morir, pero también recuerdo cada momento con Zhou Boyan y mi promesa de resucitar a Zhou Boyan del largo río del tiempo. Wu Qi recordó la figura que luchó hasta la muerte en la batalla contra los demonios de fuera del dominio, y recordó que él cargaba con la responsabilidad de la raza humana. Recuerdo que Xiaowei cayó en el agujero del tiempo y el espacio conmigo con riesgo de su vida. Recuerde a la princesa Changning, Xuan, Yuanzi y el feliz señor demonio, las mujeres con las que tuvo un compromiso de por vida. Fue precisamente por eso que Wu Qi pudo mantener su resolución a pesar de la desesperación, y nunca vaciló ni se rindió realmente. De la desesperación a la paz, son 1000 años de tortura, y también la transformación de un solo pensamiento. Cuando Wu Qi finalmente se calmó, su corazón pareció iluminarse por completo. Aunque todavía no podía ver todo lo que le rodeaba, Wu Qi parecía poder sentir un mundo completamente diferente desde el fondo de su corazón. Por un momento, pareció como si el mundo entero se hubiera detenido. Un momento de belleza. Wu Qi de repente se dio cuenta de algo, y aunque no pudo movilizar ninguna fuerza, una vez más mostró su poder mágico de belleza momentánea. En ese momento, Wu Qi pareció haberse liberado completamente de todas las restricciones y finalmente liberarse de esta nada, como un pez en el río que finalmente salta fuera del agua, viendo el mundo fuera del río y el agua del río debajo de él. Aunque solo fue un momento, el significado que representó fue completamente diferente. En ese momento, Wu Qi finalmente comprendió qué era ese vacío en el que estaba atrapado. Eso es, tiempo. Solo el tiempo puede aislarlo de toda percepción y hacerlo incapaz de movilizar todas sus fuerzas, de modo que solo pueda dejarse llevar por la desesperación. Soy como un pez en el río, solo puedo seguir la corriente. Pero este río es un poco especial, es el río del tiempo. Solo en ese momento Wu Qi comprendió verdaderamente que, aunque había estado a la deriva en la desesperación durante tantos años, no había ganado nada. Al estar en el largo río del tiempo, ya sea que lo comprenda o no, en realidad ha estado expuesto pasivamente a las leyes del tiempo y las ha comprendido. Es precisamente por eso que pudo pasar de ser incapaz de movilizar ningún poder al principio a ser capaz de mostrar el poder mágico de la belleza momentánea. Porque sin darme cuenta, mi comprensión de las leyes del tiempo se ha elevado a un nivel superior. Por supuesto, esto también se debe a que Wu Qi ya había comprendido la belleza de un instante y tenía cierta base en la avenida del tiempo. De lo contrario, probablemente no habría podido alcanzar tal comprensión. Cuando se trata de la práctica espiritual, muchas veces lo único que falta es un poquito de iluminación. Cuando Wu Qi se dio cuenta de esto, las cosas se volvieron mucho más sencillas. La razón por la que no pudo liberarse de las ataduras del largo río del tiempo fue que su comprensión de las leyes del tiempo era insuficiente.
pero ahora que lo había comprendido, el largo río del tiempo ya no era un grillete ni una desesperación para Uki, sino un lugar sagrado para comprender verdaderamente el gran camino del tiempo. Si todo lo anterior fue una prueba, entonces a partir de este momento, los beneficios que el agujero del tiempo y el espacio trajeron a Uki se vieron verdaderamente reflejados. Taiao Sutra. Los ojos de Wu Qingchen revelaron un toque de sarcasmo. Xuantian, siempre has codiciado el Sutra Taiao, pero ¿sabes qué es el verdadero Taiao? Aunque te lo ponga adelante, ¿de verdad crees que podrás comprenderlo con éxito? Ante la burla de Wu Qingchen, Xuantian Sun Tzu se sintió un poco avergonzado. Si logro la iluminación o no es asunto mío, no tienes que preocuparte. Me basta con que me des el Sutra Taiao. Ni siquiera tienes el coraje de entrar en la cueva del tiempo y el espacio, ¿de qué hablas con el Sutra Taiao? Wu Qingchen se burló y dijo con desdén. El Sutra Taiao está en la cueva del tiempo y el espacio. Si tienes el coraje, ve a buscarlo tú mismo. Con una ligera contracción en su rostro, Lord Xuantian dijo sombríamente. No llorarás hasta que veas el ataúd, Wu Qingchen, tengo mucho tiempo, esperemos y veamos. Un agujero en el tiempo y el espacio. Ahora el cuerpo real de Wu Qingchen se encuentra en la cueva del tiempo y el espacio. Puede que no le afecte si la gente común entra, pero una vez que un hombre fuerte del reino del Señor entra, sin duda hay una gran posibilidad de que Wu Qingchen despierte. Afuera, el señor Xuantian ni siquiera se atrevió a enfrentar a Wu Qingchen, y mucho menos en la cueva del tiempo y el espacio. De hecho, si no hubiera estado preocupado por Wu Qingchen, habría corrido hacia el agujero del tiempo y el espacio para matar a Uki hace mucho tiempo. Había torturado a Wu Qingchen durante 1000 años y había probado casi todos los métodos que pudo, pero nunca había esperado que incluso si de Wu Qingchen solo quedaba un alma humana, e incluso si había experimentado muchas posesiones y su fuerza había caído a este punto, todavía no podía obligar a Wu Qingchen a rendirse. Cuando se dio la vuelta y salió del palacio, la expresión del señor Xuantian se volvió cada vez más fea. Aunque le dijo a Wu Qingchen que no le importaba el tiempo en absoluto, de hecho, estaba más ansioso que nadie en ese momento. Wu Qi, que ya ha entrado en el agujero del tiempo y el espacio, es como una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Como descendiente del maestro de la espada Chen Ying, una vez que Wu Qi herede el Sutra Taiao, simplemente no puede imaginar lo terrible que será después de que Wu Qi ingrese al reino del venerable señor. Ya sabes, Wu Qingchen quería darle el Sutra Taiao al maestro de la espada Chen Ying al principio, y mencionó muchas veces que el maestro de la espada Chen Ying era la persona más adecuada para practicar el Sutra Taiao. Sin embargo, Wu Qingchen, influenciada por las almas demoníacas en ese momento, se encontraba sumida en el caos. No tuvo tiempo de transmitirle el Sutra Taiao al maestro de la espada Chen Ying. De hecho, había ido contra viento y marea e incluso persuadió a otros maestros poderosos en el reino del venerable señor para unir fuerzas para emboscar y matar al maestro de la espada Chen Ying porque temía que el maestro de la espada Chen Ying obtuviera primero el Sutra Taiao. La antigua batalla había terminado hacía mucho tiempo, e incluso se había convertido en uno de los seres más poderosos del mundo. Sin embargo, cada vez que quería obtener al maestro de la espada Chen Ying y el Sutra Taiao, sentía un escalofrío en el corazón. La emboscada que originalmente se creía segura fue finalmente lograda por Wu Qi, quien escapó al agujero del tiempo y el espacio. Había una mirada severa en sus ojos, y Lord Xuantian fue al Palacio del Dragón nuevamente. Había estado manteniendo en secreto las noticias sobre Wu Qingchen de Long Sun, pero ahora que las cosas habían llegado a esto, no tuvo más opción que revelar algo de información a Long Sun y pedirle al clan dragón que le prestara una mano. Capítulo 1207. Agujero de tiempo y espacio. El tiempo y el espacio son las cosas más difíciles de controlar en este mundo. Inmerso en el largo río del tiempo, se puede decir que la comprensión de Wu Qi sobre el gran camino del tiempo mejora constantemente a cada instante. Sin embargo, incluso con su talento, comprender las leyes del tiempo hasta el punto de liberarse de las ataduras de dicho río no es tarea fácil. El tiempo pasa y los años son pacíficos. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado otros 100 años. El tiempo y el espacio volvieron a estancarse.
Con la ayuda del poder mágico de la belleza efímera, Wookiee finalmente se liberó de las ataduras del largo río del tiempo y saltó fuera de él. En un instante, la oscuridad se disipó por completo y la luz reapareció ante los ojos de Wookiee. El poder del aislado reino de la espada del loto verde también se recuperó. La sensación de plenitud de poder hizo que Wookiee sintiera como si se hubiera liberado de un pesado grillete, y sintió una renovación total de cuerpo y mente. Después de 1100 años, la alegría de volver a ver la luz del día es sencillamente indescriptible. Y, de hecho, esta es la única vez que Wookiee tiene la oportunidad real de ver la verdadera apariencia de la cueva del tiempo y el espacio después de entrar en ella. Wookiee recordaba con claridad que, antes de entrar, vio un enorme agujero negro. Durante 1000 años, había estado inmerso en el largo río del tiempo sin ver luz alguna. Pero, de hecho, tras liberarse de él, descubrió que este lugar no era tan oscuro como había imaginado, sino que estaba lleno de luz de colores por todas partes. Esa hermosa belleza dejará aturdido a cualquiera que la vea. Además de esto, Wookiee también descubrió que la fuerza del espacio circundante era extremadamente mágica, mucho más allá de la descripción de cualquier mundo pequeño o espacio normal. Es como si estuvieran conectados a innumerables espacios, pero solo hay un espacio. Si el espacio plegable anterior ya había hecho que Wookiee se sintiera exquisito, entonces la sensación de espacio ahora hizo que Wookiee se sintiera absolutamente impactante. Si este es un edificio próspero, entonces el espacio plegable es como una simple choza, no hay comparación en absoluto. Tomando una respiración profunda, Wookiee no pudo evitar repetir nuevamente el nombre del agujero del espacio-tiempo. El tiempo y el espacio son tiempo y espacio. Durante más de 1000 años, Wookiee había estado inmerso en el largo río del tiempo. En ese momento, entró en contacto con la verdadera ley del espacio. Cuando estos dos se combinan, es tiempo y espacio. Solo en ese momento Wookiee comprendió por qué ni siquiera los seres del nivel de los señores honorables se atrevían a entrar fácilmente en la cueva del espacio-tiempo. Ante el poder del espacio-tiempo, sin importar quién fuera, tendrían que mostrar cierta admiración. Para aquellos que han dominado ciertas leyes del tiempo o del espacio, este lugar es sin duda un verdadero lugar sagrado para el cultivo. Por supuesto, existía el peligro. Incluso ahora, pensando en la desesperación de haber estado a la deriva en el largo río del tiempo durante los últimos 1000 años, Wookiee seguía asustado. Estaba un poco desviado. Si su voluntad hubiera sido un poco peor, probablemente ya habría muerto en el largo río del tiempo. Al pensar en esto, el corazón de Wookiee de repente se estremeció. Xiaowei. Antes, Wookiee estaba inmerso en el largo río del tiempo y ni siquiera podía cuidar de sí mismo, por lo que, naturalmente, le era imposible ayudar a Xiaowei. Pero ahora que estaba fuera de peligro, Wookiee pensó de inmediato en Xiaowei. Estos 1000 años han sido tan duros para mí, ¿cómo podría Xiaowei sobrevivirlos? ¿Sabes? La razón por la que pude escapar fue gracias al poder mágico de belleza momentánea. ¿Pero qué hay de Xiaowei? No debería haber entrado en un lugar tan peligroso como el agujero espacio-temporal. Fue arrastrado allí para salvarse. ¿Cómo podría sobrevivir en un entorno tan peligroso? Al pensar en esto, Wookiee dejó de preocuparse por comprender el espacio que lo rodeaba. De repente, su mente se tensó al máximo y se giró para buscar el rastro de Xiaowei. Sin embargo, aquí, el sentido espiritual de Wookiee estaba muy suprimido, y apenas podía desarrollarlo. Solo podía confiar en sus ojos para buscar lentamente. Además, bajo la supresión de la fuerza del espacio, la velocidad también está muy limitada y no se puede aumentar en absoluto. Señor Xuantian, usted y yo sabemos que hoy en día nadie se atreve a entrar en la cueva del tiempo y el espacio. Mirando al señor Xuantian, Long Sun dijo con voz profunda. Sabes mejor que nadie lo aterrador que es Gu Qingchen. Una vez que Gu Qingchen en la cueva del tiempo y el espacio despierte, ni tú ni yo podremos detener esa espada. Vine a verte, no a oírte decir estas cosas, dijo el señor Xuantian con un resoplido frío, insatisfecho. Al principio quería guardarse la noticia de Gu Qingchen para sí mismo, pero no esperaba que solo quedara una alma humana, y que Gu Qingchen, quien había experimentado múltiples posesiones, siguiera siendo tan difícil de tratar.
como último recurso, recurrió a Long Sun. Pero durante los últimos 100 años, ha venido a buscar a Long Sun muchas veces, pero Long Sun todavía se niega a ceder y está aún más reacio a entrar en el agujero del tiempo y el espacio para matar a Uruki. Por supuesto, de hecho, él también entendió todos los principios que dijo el clan dragón. Solo porque entiendas algo no significa que puedas aceptarlo. Agitando las manos, Long Sun dijo con voz profunda. Quieras oírlo o no, esta es la verdad. Digas lo que digas, jamás entraré en el agujero del tiempo y el espacio. Mirando el rostro sombrío del señor Xuantian, Long Sun continuó. No me mires así. A lo largo de los años, mucha gente, tanto de tu palacio Xuantian como de mi clan dragón, ha entrado en la cueva del tiempo y el espacio, pero tú y yo sabemos que hay pocas esperanzas de que salgan con vida, y mucho menos de que maten a Wookiee. En lugar de esperar que tengan éxito, es mejor esperar que el propio Wookiee muera en el agujero del tiempo y el espacio. Después de escuchar lo que dijo Long Sun, el señor Xuantian no pudo evitar quedarse en silencio. Quizás esto no suene bien, pero es la verdad. En realidad, estaba pensando, que quizá nuestro enfoque fue erróneo desde el principio. Tras una pausa, Long Sun habló lentamente. Al escuchar esto, el señor Xuantian no pudo evitar levantar repentinamente las cejas. ¿Qué quieres decir? Tú y yo sabemos qué clase de persona es Wu Qingchen. Es poco probable que lo obligue a entregar el Sutra Taiyao bajo amenaza, dijo Long Sun lentamente. Pero no olvides por qué su verdadero cuerpo está en la cueva del tiempo y el espacio. Hablando de esto, el corazón del señor Xuantian finalmente se conmovió levemente y comprendió vagamente lo que quería decir el señor Long. Wu Qingchen entró en el agujero espacio-temporal para encontrar la manera de fusionar sus dos almas. Obviamente, Wu Qingchen fracasó, así que reprimió por la fuerza las almas y los cuerpos de la raza demoníaca en el agujero espacio-temporal. Solo un alma humana escapó y se vio obligado a apoderarse del cuerpo de otra. Tienes razón en una cosa. Hasta cierto punto, ya no es el señor Qingchen. En ese caso, ¿por qué no lo enviamos de vuelta al agujero del tiempo? Capítulo 1208 Tentación enviar de vuelta al agujero del tiempo. Aunque el maestro Xuantian ya tenía algunas vagas conjeturas, su expresión cambió drásticamente al oír esto. ¿Estás loco? ¿Sabes de lo que hablas? No es de extrañar que el señor Xuantian reaccionara con tanta violencia. Debes saber que, con el paso de los años, se aprovechó de la gran reducción de fuerza de Wu Qingchen tras apoderarse de su cuerpo y la ha estado torturando, obligándola a entregar el Sutra Taiyao. Se puede decir que ya se han forjado un enemigo mortal. Si Wu Qingchen se marchara, sería como dejar que un tigre regresara a las montañas. Una vez que Wu Qingchen regresara a la cueva del tiempo y el espacio, recuperara su cuerpo original y se convirtiera de nuevo en el señor Qingchen, ¿cómo podría dejarlo ir? No importa cómo luchen entre sí, el alma humana y el alma demoníaca de Wu Qingchen, son esencialmente la misma persona. Si surge un enemigo externo, sin duda se unirán para combatirlo. Independientemente de cuál de las dos almas de Wu Qingchen gane al final, al menos él, Lord Xuantian, definitivamente no tendrá un buen final. Sé que le tienes miedo a Wu Qingchen, y también entiendo lo aterrador que es, pero aún así debo decir, quizás la sobreestimas. Tras un momento de silencio, Long Sun habló lentamente. Sobreestimando a Wu Qingchen, esta frase hizo que las cejas del señor Xuantian se crisparan. Wu Qingchen es mitad humano, mitad demonio. Independientemente de si Wu Qingchen tiene defectos fatales, nadie se ha atrevido a cuestionar su fuerza desde la antigua batalla. Si solo hay una persona que tiene el potencial de superar a Wu Qingchen, es solo el maestro de la espada Chen Ying. Pero el maestro de la espada Chen Ying murió después de todo. Además de eso, incluso aquellos que estaban en el nivel señor no se atrevieron a enfrentar esa espada todopoderosa. ¿Quién se atreve a menospreciar a un Wu Qingchen así? Long Sun ignoró todo esto y dijo lentamente, admito que Wu Qingchen es aterrador. Si no fuera por el conflicto entre las dos almas, sería casi perfecto. Pero, de hecho, si no fuera por este mitad humano, mitad demonio, Wu Qingchen no sería tan aterrador.
Durante la antigua batalla, si el conflicto entre las dos almas de Wu Qingchen no hubiera llegado a un punto incontrolable, ¿cómo habría podido escapar al agujero espacio-temporal en ese momento crítico? Tras una pausa, Long Sun continuó. Preferiría reprimir su cuerpo y el alma demoníaca en el agujero espacio-temporal que seguir intentando fusionarlas. Esto basta para demostrar que la fusión de estas dos almas es simplemente un punto muerto sin solución. Al menos, eso no es algo que Wu Qingchen pueda resolver. Por supuesto, aunque Wu Qingchen haya perdido su alma humana, sigue siendo Wu Qingchen. Si tú y yo entramos en el agujero del tiempo y despertamos a la otra persona, me temo que ambos moriremos. En este mundo actual, quizás la única que pueda lidiar con Wu Qingchen sea la propia Wu Qingchen. Mientras enviemos a Wu Qingchen de vuelta a la fuerza al agujero del tiempo y el espacio, quizás su verdadero cuerpo despierte, y entonces volverán a entrar en conflicto, sea cual sea el resultado final. Esta es la mejor oportunidad para debilitar la fuerza de Wu Qingchen. Solo si Wu Qingchen resulta herido nuevamente, tendremos esperanza de derrotarlo y obtener el Sutra Taiyao. Long Sun pronunció estas palabras muy lentamente, pero cada palabra hacía reflexionar. Sin embargo, aún así, el señor Xuantian aún dudaba un poco. Al fin y al cabo, eran solo conjeturas de Long Sun. Si acertaba, todos estarían contentos, pero ¿y si se equivocaba? ¿Y si no hubiera conflicto entre las dos almas de Wu Qingchen tras despertar? ¿O si el conflicto no fuera tan intenso? ¿Qué usaría para enfrentar al vengativo señor Qingchen? Mirando la expresión del señor Xuantian, Long Sun ya había adivinado lo que quería decir y suavemente le dio al señor Xuantian el golpe más fuerte. Xuantian, no olvides que Wu Qi está ahora en la cueva del tiempo y el espacio. Para otros, la esperanza de liberarse del largo río del tiempo es escasa, pero para él, puede que no sea tan difícil. Al decir esto, una mirada profunda se dibujó en los ojos de Long Sun, lo que repentinamente hizo que el señor Xuantian cambiara de color. Naturalmente, él era consciente de ello, de lo contrario no estaría tan ansioso ahora. Habiendo dominado la belleza de un momento, el propio Wu Qi tiene una gran oportunidad de liberarse de las limitaciones del largo río del tiempo y entrar verdaderamente en la cueva del tiempo y el espacio. Wu Qingchen está en el agujero espacio-temporal, y desde la superficie, nadie puede decir que el alma demoníaca se esconde en su cuerpo. Mientras Wu Qi encuentre a Wu Qingchen, sin duda encontrará la manera de despertarlo. La voz de Long Sun parecía flotar desde el suelo, con un escalofrío escalofriante. No importa cuál sea el resultado para Wu Qi tras despertar a Wu Qingchen. Mientras Wu Qingchen despierte, ¿crees que te dejará ir? Esta frase realmente tocó el punto del señor Xuantian. Mitad humano, mitad demonio Wu Qingchen. Pero ya sea el alma de la raza humana o el alma de la raza demoníaca, todos son Wu Qingchen. La relación entre ellos es como la de clones. Una vez despertado, Wu Qingchen de la raza demoníaca obtendrá inmediatamente todos los recuerdos de Wu Qingchen de la raza humana. Con la arrogancia de Wu Qingchen, una vez que supo que el señor Xuantian se atrevió a torturarlo y trató de apoderarse del Sutra Taiyao, no tendría más remedio que matarlo. Este resultado es algo que el señor Xuantian no puede soportar en absoluto. En lugar de esperar a que Wu Qingchen despertara y buscar venganza contra él, sería mejor hacer lo que dijo Long Sun y enviar primero el alma humana de Wu Qingchen al agujero del tiempo y el espacio, para que las dos almas de Wu Qingchen puedan entrar en conflicto y pelear primero. El resultado ya es malo, podría ser peor. De todos modos, Wu Qingchen podría despertarse de todos modos, así que ¿qué diferencia hay si es más temprano o más tarde? Al poder acceder al reino del venerable señor, el venerable señor Xuantian es un hombre decidido a matar. Ahora que el venerable Long le ha señalado su poder, ¿cómo podría no dudar en absoluto? Sí, tiene sentido. Sin embargo, también tengo una petición. Si las dos almas de Wu Qingchen resultan heridas en la lucha, debes actuar conmigo. Mirando a Long Sun, el señor Xuantian dijo con voz grave. Incluso un Wu Qingchen gravemente herido seguía siendo Wu Qingchen. Ante semejante existencia, por muy cuidadoso que seas, no es demasiado. Después de todo, el riesgo que tendría que correr solo es demasiado grande.
Si pudiera llevar consigo a Long Sun, sus posibilidades de éxito serían obviamente mucho mayores. Poder. Cuando habló, Long Sun ya había adivinado el resultado. Además, Long Sun ya tenía sus propios planes y, naturalmente, no se negaría. Sin embargo, como se mencionó antes, una vez que obtengamos el Sutra Taiyao, ambos debemos comprenderlo al mismo tiempo. Nadie puede pensar en guardárselo todo para sí mismo. Taiyao Sutra. Ya fuera el señor Xuantian o el señor Long, la razón por la que estaban dispuestos a correr un riesgo tan grande para tratar con Wu Qingchen era todo por el Sutra Taiyao. Según los rumores, esa es la clave que realmente podría permitirle a uno dar un paso más hacia el reino del Señor y adentrarse en el camino divino. Incluso hay rumores de que la razón por la que finalmente estalló el conflicto entre las dos almas de Wu Qingchen fue debido al Sutra Taiyao. Nadie puede resistirse a tal tentación. Capítulo 1209 Salvador. Durante medio mes completo, Wu Qi trabajó incansablemente y exploró cada centímetro del espacio que lo rodeaba. Sin embargo, el agujero espacio-temporal es demasiado grande después de todo. En comparación, la velocidad de exploración actual de Wu Qi es demasiado lenta. Sin mencionar que unos pocos meses, incluso unos pocos años, o incluso décadas o cientos de años, podrían no ser suficientes para encontrar a Xiaowei. No es exagerado decir que tal búsqueda es como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, a pesar de que conocía la dificultad, Wu Qi no tenía intención de darse por vencido. Sin mencionar que Xiaowei entró en el agujero del tiempo y el espacio solo por él. Incluso sin mencionarlo, basándose solo en los sentimientos entre él y Xiaowei, y jamás lo abandonaría. De repente, Wu Qi vio una figura flotando en el largo río del tiempo no muy lejos de él. En un instante, el espíritu de Wu Qi se tensó y voló hacia la figura como un rayo. Aunque Wu Qi había escapado del río del tiempo antes, eso no significaba que el río del tiempo ya no fuera peligroso para Wu Qi. Aunque la comprensión de Wu Qi sobre la ley del tiempo ha mejorado mucho, todavía tiene que confiar en el momento de belleza para escapar, y aún está muy lejos de controlar verdaderamente la avenida del tiempo. Ahora acercándose nuevamente al río del tiempo, también es un poco arriesgado para Wu Qi. Wu Qi definitivamente no quiere volver a experimentar esa sensación de estar a la deriva en la desesperación en el largo río del tiempo. Wu Qi realmente esperaba que la persona que encontró fuera Xiaowei, pero cuando realmente se acercó a él, descubrió que el resultado no era el que deseaba. A la deriva en el largo río del tiempo, se encuentra un hombre casi perfecto. Aunque ambos son hombres, Wu Qi no pudo evitar temblar levemente al ver el rostro del otro. Este es un rostro perfecto, y no es el tipo de belleza femenina que está cerca de las mujeres, sino un rostro que es verdaderamente perfecto tanto para hombres como para mujeres. No es exagerado decir que Wu Qi nunca ha visto a una persona tan perfecta en todos estos años. Parece que, quien lo enfrente, se sentirá avergonzado. Claro, ese no es el punto. El punto es, que es un ser humano. Ya sea la respiración que sale de su cuerpo o de su cuerpo, él es completamente humano. Wu Qi había visto a muchos señores demonios, pero por mucho que intentaran ocultar su aura, el aura demoníaca en sus orejas siempre era difícil de eliminar por completo. Además, ya habían estado inmersos en el largo río del tiempo, por lo que su verdadera forma estaba destinada a revelarse. Después de confirmar una y otra vez la identidad humana de la otra persona, Wu Qi sonrió amargamente, pero finalmente no se dio la vuelta y no se fue. Era cierto que vino a buscar a Xiaowei, pero como había conocido a otros humanos, ¿cómo podía quedarse de brazos cruzados y verlos morir? Ya sabes, solo unas pocas personas pueden liberarse y despertar en el largo río del tiempo, incluso si la otra parte es una persona muy poderosa. Tomando una respiración profunda, Wu Qi de repente extendió su mano y agarró a la otra persona. Justo después de tocar el cuerpo de la otra persona, Wu Qi de repente sintió una fuerza de succión aterradora, y en un instante cayó incontrolablemente nuevamente en el largo río del tiempo. No es fácil para mí liberarme del largo río del tiempo, y mucho menos sacar a otros de él. Al realizar el movimiento, Wu Qi pensó que habría peligro, pero no esperaba que fuera tan insoportable. Con solo extender la mano, volvió a caer en el largo río del tiempo.
Afortunadamente, Wookiee había tenido esta experiencia una vez antes, por lo que no entró en pánico y se calmó en un momento. Un momento de belleza. Sin dudarlo, en un instante, Wookiee usó directamente el poder mágico de la belleza efímera para salir del largo río del tiempo. Al mismo tiempo, extendió la mano para sujetar al hombre de nuevo. Con la ayuda del poder mágico de belleza momentánea, aunque fue un poco difícil, Wookiee finalmente recogió a la otra persona y saltó del largo río del tiempo. Después de dejar escapar un ligero suspiro, Wookiee volvió a mirar a la otra parte. Nadie sabía cuánto tiempo llevaba la otra parte a la deriva en el largo río del tiempo. Incluso después de que Wookiee lo sacara de allí, seguía sin despertar. Si Wookiee no hubiera podido sentir con claridad sus latidos y su respiración, habría sospechado que había muerto hacía mucho tiempo. Despertar. Sacudiendo suavemente el cuerpo del oponente, Wookiee intentó inyectarle poder estelar. Sin embargo, lo extraño era que, por mucho que inyectara, era como una piedra hundiéndose en el mar, sin causar ninguna onda. Wookiee nunca esperó este resultado. Ya sabes, ahora está al nivel de un ser poderoso. Incluso si el oponente fuera un ser como el señor demonio Wang o el señor Buda Gile, no reaccionaría en absoluto, ¿verdad? Esto es muy raro. Si estuviera en otro lugar, no sería gran cosa traer a alguien, pero en este agujero de tiempo y espacio, definitivamente no sería fácil traer a una persona inconsciente. Es más, Wookiee tenía que ir a buscar a Xiaowei, así que no le quedó más remedio que seguir intentando despertarlo. Simplemente inyectar poder estelar no fue efectivo, por lo que Wookiee intentó nuevamente estimular a la otra parte con el poder del alma. Si se tratara de otra persona, no habría manera, pero Wookiee ya había estudiado el camino del alma. Aunque no se podía decir que lo dominara, al menos lo sabía de memoria. En un instante, el poder del alma se inyectó en el cuerpo del otro, pero fue como si lo hubieran sumergido en un charco de aceite hirviendo. En un instante, los ojos de Wookiee se oscurecieron de repente y un dolor terrible llegó a su alma, haciendo que Wookiee gritara incontrolablemente. Casi al mismo tiempo, el hombre que había estado durmiendo de repente abrió los ojos debido a la estimulación del poder del alma de Wookiee. En un instante, una tremenda fuerza feroz lo aplastó de repente, y antes de que Wookiee pudiera reaccionar por el severo dolor en su alma, olió el aliento de la muerte. De repente, una mano agarró el cuello de Wookiee y lo levantó. Wookiee se había enfrentado a muchos maestros antes, pero al enfrentarse al oponente en ese momento, ni siquiera tenía fuerzas para contraatacar. Fue como si toda su cultivación se hubiera suprimido en el momento en que fue atrapado, y era como una persona común que ya no podía movilizar ninguna fuerza. Lo más aterrador fue que en el momento en que la otra parte abrió los ojos, Wookiee sintió una monstruosa energía demoníaca, violenta y malvada. Humano. La voz era un poco baja y los ojos fríos de la otra parte de repente cayeron sobre Wookiee. Con solo una mirada, sin siquiera hacer ningún movimiento innecesario, Wookiee sintió un escalofrío por todo el cuerpo, como si la otra parte lo hubiera visto a través de él. Antes de esto, Wookiee solo había sentido un aura tan aterradora del señor Xuantian y del señor Long. No hubo necesidad de ninguna explicación, Wookiee entendió que esta vez estaba en un gran problema, ya que la otra parte era en realidad un ser del reino señor. La presión de la muerte llegó de repente, y el corazón de Wookiee tembló con fuerza. Enderezó el cuello y preguntó, ¿así es como tratas a tu salvador? Capítulo 1210. No me conoces. Wookiee nunca ha sido una persona que devuelva un favor, pero en esta situación, tuvo que hacerlo para protegerse. Era como si supiera claramente que la otra parte era un maestro en el reino del venerable señor y un demonio de fuera del dominio, pero aún tenía que fingir que no lo sabía. Salvador. Cuando se mencionaron estas 4 palabras, la otra parte de repente se burló. Necesito tu ayuda. Si no fuera por mí, aún estarías a la deriva en el largo río del tiempo. ¿Cómo puedes ser tan arrogante? Wookiee sostuvo la mirada del otro sin pestañear y respondió con una mueca de desprecio. ¿Y qué si lo es? Odio a los humanos, así que, mereces morir. Mirando a Wookiee, el hombre habló a la ligera, como si esto fuera algo normal. Razón. No hay lógica entre demonios y humanos. Además, realmente odiaba a los humanos y eso era suficiente.
Ejerció un poco de fuerza con la palma de su mano, y una fuerza aterradora se precipitó de repente a la garganta de Wookiee, como si pudiera aplastar a Wookiee hasta la muerte con solo levantar la mano, como aplastar un pollo. Sintiendo la amenaza de muerte, Wookiee de repente se aterrorizó y comenzó a luchar nuevamente desesperadamente. Un momento de belleza. Por un instante, incluso la aterradora palma del oponente pareció detenerse. Justo cuando su garganta estaba a punto de ser aplastada, Wookiee finalmente se liberó. Si Wookiee no hubiera entrado en la cueva del tiempo y el espacio, naturalmente no habría podido exhibir continuamente el momento de la belleza. Pero ahora, tras adquirir conocimiento en el largo río del tiempo, Wookiee posee una comprensión más profunda de las leyes del tiempo y, naturalmente, tiene mayor margen de maniobra. Es más, frente a un hombre fuerte en el reino de Honored Lore, solo Momentary Beauty puede luchar por un rayo de esperanza. En un instante, Wookiee escapó del control del oponente y huyó para salvar su vida. Momento de belleza. Casi en el momento en que Wookiee escapó, el hombre reaccionó de repente, con un brillo aterrador en sus ojos, dio un paso y de repente persiguió a Wookiee. A él no le importa la vida o la muerte de un ser humano común y corriente, pero poder mostrar el momento de belleza es completamente diferente. Después de todo, la belleza fugaz solo puede durar una fracción de segundo. Ante la existencia del reino del Señor, Wookiee no pudo escapar ni aunque lo intentara con todas sus fuerzas. En apenas unas cuantas respiraciones, fue atrapado nuevamente. ¿Quién es para ti el maestro de la espada Chengilin? Con una mirada solemne en sus ojos, el hombre de repente preguntó con voz fría. ¿Quién soy yo? ¿Qué tiene que ver contigo? Al ser atrapado de nuevo, Wookiee supo en el fondo que no tenía escapatoria. Moriría de todos modos, así que ¿por qué temer? Respondió de inmediato. ¿Qué tiene que ver conmigo? Ja, me llamo Wukong Chen, ¿qué crees que tiene que ver conmigo? Al tomar de nuevo a Wookiee en su mano, la mirada del hombre mostró una pizca de frialdad. Rió un par de veces y habló con severidad. ¿Qué pasa con Wukong Chen? Wookiee preguntó con el ceño ligeramente fruncido. De hecho, había aprendido sobre algunas personas poderosas en la antigüedad de las bocas del Buda de la felicidad y del señor demonio Wan antes, pero el nombre Wukong Chen le era absolutamente desconocido y nunca había oído hablar de él antes. ¿No me conoces? Al escuchar la respuesta de Wookiee, Wukong Chen no pudo evitar quedarse un poco atónito y preguntó con incredulidad. Aunque Wookiee no respondió, Wukong Chen pudo sentir claramente por la reacción de Wookiee que la otra parte realmente nunca había oído el nombre de Wukong Chen. ¿Pero cómo es esto posible? Mitad humano, mitad demonio Wukong Chen. Wukong Chen no tenía muchos amigos, y el maestro de la espada Chengilin era sin duda uno de ellos. Wukong Chen planeó originalmente transmitirle el Sutra Taiyao al maestro de la espada Chengilin, pero fracasó debido al conflicto entre las almas humanas y demoníacas. La clave para el estallido final del conflicto entre las dos almas fue la muerte del maestro de la espada Chengilin. Con tales sentimientos, si el maestro de la espada Chengilin dejara un sucesor, no habría razón por la cual no lo reconocería. Pero la reacción de Wookiee no parecía falsa en absoluto. De hecho, Wukong Chen estaba seguro de que Wookiee no era capaz de mentirle. Muerto, sí, el maestro de la espada Chengilin lleva muerto mucho tiempo. Mirando a Wookiee a los ojos, Wukong Chen finalmente reaccionó. El maestro de la espada de las sombras había muerto hacía mucho tiempo, y había dormido demasiado tiempo en este largo río del tiempo. El humano frente a él probablemente era solo el descendiente del maestro de la espada de las sombras, quien había heredado su poder por casualidad. Este pequeño nunca ha visto al maestro de la espada Chengilin, entonces ¿cómo podría reconocerlo? Pensando en esto, Wukong Chen no pudo evitar quedarse en silencio nuevamente. Aunque ha estado durmiendo en el largo río del tiempo, nunca puede olvidar lo que sucedió en el pasado. La raza demoníaca declaró la guerra a la raza humana, y el maestro de la espada Chengilin murió en la batalla. El alma de la raza humana enloqueció por completo, decidida a luchar hasta la muerte, y finalmente cayó en el largo río del tiempo. Atrapó por la fuerza el alma de la raza demoníaca en su cuerpo y la reprimió en el largo río del tiempo. 1.000.000 de años, realmente han pasado 1.000.000 de años. Después de repetir el número lentamente, la voluntad de Wukong Chen de repente pareció un poco deprimida.
Con su fuerza, una vez que se despierta, puede juzgar fácilmente cuánto tiempo ha pasado. Había estado atrapado en el río del tiempo durante 1.000.000 de años. Si no hubiera conocido a Uki o Uki lo hubiera sacado del río del tiempo como ser humano, ni siquiera sabría cuánto tiempo dormiría. Hasta cierto punto, no es incorrecto decir que Uki es su salvador. Con solo pensarlo, no pudo evitar pensar en la parte de su alma humana. Si no fuera por la locura de esa parte de su alma humana, ¿cómo habría podido ser reprimido en el largo río del tiempo durante millones de años? Pensando en esto, ¿cómo podría no odiar a la raza humana? En un instante, los ojos de Wu Qingchen de repente mostraron nuevamente un indicio de fría intención asesina. No importa si me conoces o no, solo porque eres descendiente del maestro de la espada Chen Ying, mereces morir. La intención asesina resurgió, y esta vez Wu Qi ya no pudo usar el momento de belleza para escapar. Podría decirse que no tuvo ninguna posibilidad de contraatacar. Wu Qi fue capaz de sostener la espada en su mano instintivamente y sacar su espada para bloquear inconscientemente. Auge. Una palma golpeó con fuerza el cuerpo de Wu Qi, haciéndole vomitar sangre al instante. Parecía que su alma estaba a punto de destrozarse. Sin embargo, en el último instante, la palma finalmente se detuvo frente a la espada Chen Ying. La intención de matar era aún más fuerte, pero cuando sus ojos se posaron en la espada Chen Ying, pensó que este podría ser el único descendiente del maestro de la espada Chen Ying. ¿Cómo podría golpearlo con esta palma? Wu Qingchen no tiene muchos amigos, y el maestro de la espada Chen Ying es sin duda uno de ellos, o incluso el único. Cuando se conocieron, la guerra entre humanos y demonios aún no había estallado, y las almas de Wu Qingchen, tanto humana como demoníaca, no habían llegado al punto de ser incompatibles. Por lo tanto, el amigo maestro de la espada Chen Ying no era solo un amigo del alma humana. Esa persona es amiga de Wu Qingchen. El amigo mitad humano, mitad demonio de Wu Qingchen. Este cierre anticipa decisiones finales. Y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.